Bueno, comencemos con la clase 5, en donde vamos a ver jerarquía de memoria y memoria caché. Principalmente vamos a arrancar con los métodos de acceso a memoria. Es importante saber, en función de cada memoria o de cada tipo de memoria, es la forma que se puede acceder a los datos, ¿no? Entonces tenemos el acceso secuencial. El acceso secuencial significa que se comienza leyendo por el principio y se termina al final del dispositivo de almacenamiento, ¿no? O sea que se debe leer de manera secuencial. Se arranca del primer dato y se va avanzando así hasta el último dato, de manera ordenada se podría decir. El tiempo de acceso de este tipo de dispositivos depende de la ubicación de los datos, ¿no? Y de la ubicación anterior. Significa que si yo estoy leyendo en la mitad el dato que está en la mitad de la memoria, entonces para llegar al dato que se encuentra a continuación, eh, lo puedo hacer de manera inmediata. Pero si quiero volver a leer el primer dato, tengo que hacer todo un recorrido hasta llegar al principio de la memoria, ¿no? El ejemplo típico de este tipo de memoria son las cintas conocidas también como los cassettes de audio o los cassettes de las videocaseteras. Bueno, tienen esas características. Después tenemos el método directo. En el método directo los bloques individuales tienen una dirección única. El acceso es por saltos a las proximidades, sumado a una búsqueda secuencial, y el tiempo de acceso depende de la ubicación y de la ubicación anterior, ¿no? O sea, de la ubicación a la que queremos ir y de la ubicación que se leyó anteriormente. El ejemplo típico del acceso directo serían los discos magnéticos. Los discos rígidos están formados por platos, cada plato tiene pistas y bueno, primero hay que posicionarse en una pista, que sería acercarse a la zona más cercana a, al dato y después hacer un movimiento mediante el brazo, un movimiento secuencial ah, para posicionarse sobre el dato de interés. Después está el método de acceso aleatorio. El método de acceso aleatorio tiene direcciones individuales que identifican ubicaciones exactas. El tiempo de acceso es independiente de la ubicación o del acceso previo. Y el ejemplo típico del método de acceso aleatorio es el de las memorias conocidas como RAM. Justamente RAM significa Random Access Memory. Entonces, bueno, para que quede claro, se accede directamente a la ubicación en donde se quiere obtener el dato o la dirección donde se encuentra el dato. Y en este caso, el tiempo de acceso es independiente de la posición de memoria, ¿no? Esto es por la forma de búsqueda dentro de la memoria. Después vamos a ver, cuando veamos memoria principal, vamos a ver algunos detalles más sobre el método de acceso aleatorio. El método de acceso a memoria asociativo consiste en que los datos se encuentran por una comparación con el contenido de una porción de lo almacenado. El tiempo de acceso es independiente de la ubicación o del acceso anterior y en este caso el ejemplo típico es la memoria caché. Entonces vamos a ver a continuación las características de la memoria caché y la forma de acceder a la información que consiste en varios pasos, pero básicamente se utiliza una etiqueta que forma parte de la dirección para determinar si el dato se encuentra almacenado o no en la memoria caché. Jerarquía de memoria. Bueno, en la jerarquía de memoria vamos a ver que hay distintos tipos de memoria que forman una pirámide y la ubicación dentro de la pirámide depende de las características de estas memorias. Vamos a ver que tenemos los registros. Los registros son pequeñas unidades de memoria que tienen una
función específica, o sea, cumplen una tarea puntual, y se encuentran dentro del procesador. Después está la memoria interna o principal. A esta memoria que la llamamos principal es la que conocemos como memoria RAM tradicionalmente, por lo menos el que tiene una computadora y ha estado actualizándola, seguramente ha cambiado o agregado plaquetas de memoria RAM. Y también la memoria interna puede estar formada por memoria caché con uno o más niveles de caché. Nosotros vamos a ver el caso básico en donde tenemos un solo nivel de caché. Después tenemos también la memoria externa eh, que se utiliza para almacenamiento de respaldo. La memoria externa consiste en el disco rígido, el disco magnético es el que contiene toda la información, y también como memoria externa se pueden tener lectoras de CD, DVD, pendrive, todo tipo de memoria que se puede interconectar mediante el bloque de entrada-salida. Acá se visualiza la pirámide, quedó un poco clara en la imagen. Esta sería la pirámide de color celeste. Lo que se encuentra arriba del todo de la pirámide serían las memorias más pequeñas, de menor tamaño y de mayor velocidad, y por lo tanto de mayor costo por unidad de memoria. En este caso vamos a tener los registros primero. Debajo de los registros vamos a tener la memoria caché y la memoria principal como memoria interna. Después siguen como memoria externa los discos magnéticos o discos rígidos. Hoy en día también existen los discos de estado sólidos, que son muchísimo más rápidos. Las lectoras de CD, DVD y puede ser cualquier dispositivo USB de memoria. Por último tenemos el almacenamiento fuera de línea, que es lo que conocemos como cinta magnética. Esto ya no existe más, así que simplemente lo nombramos. Si nos interesan los primeros bloques, vamos a ver que los registros son pequeñas unidades de memoria. La memoria caché ya es un tamaño un poco mayor. La memoria principal ya es mucho mayor que la memoria caché. Después vienen los discos rígidos, que son de un tamaño muchísimo más grande, pero son mucho más lentos. Y en costo, el costo disminuye a medida que bajamos en la pirámide. El tamaño también disminuye, aumenta a medida que bajamos en la pirámide. O sea, son memorias más grandes las que tenemos debajo, más económicas y más lentas. Bueno, algunas características físicas, ¿no? Vamos a ver que algunas características que pueden tener las memorias es que pueden ser volátiles. Que sean volátiles significa que cuando se le saca la alimentación se pierde la información. Este es el caso de la memoria RAM. Pueden ser borrables. Borrables significa que se pueden escribir en tiempo de ejecución o en tiempo de utilización. Leer y escribir, ¿no? Cuando el sistema está funcionando. Y después, respecto al consumo de energía, cada memoria va a consumir más o menos energía en función de sus características y de las partes que la conforman, el consumo de las partes que la conforman. En cuanto a la organización, vamos a ver que son un arreglo físico de bits que se agrupan en palabras. Entonces nosotros vamos a trabajar las palabras como datos o instrucciones de un programa, ¿no? Una palabra va a contener información que puede corresponder a un dato o a una sentencia e instrucción de un programa. Después vamos a ver un poco la organización, que no siempre es evidente. Por ejemplo, el entrelazado de memoria. Vamos a ver algo cuando veamos memoria principal, en qué consiste el entrelazado de memoria. Bueno, acá tenemos una lista un poco más completa. Entonces tenemos arriba de la pirámide los registros. Después puede existir un nivel 1 de caché, luego un nivel 2, luego la memoria principal, luego el disco caché, disco magnético, disco óptico y la cinta magnética, ¿no? Esa sería
un poco más detallada la pirámide que vimos anteriormente. En cuanto a la memoria caché, en términos generales y a través del tiempo los procesadores son siempre más rápidos que las memorias, ¿no? Eso se sabe. El procesador evolucionó muchísimo en cuanto a velocidad de funcionamiento y las memorias se concentraron en aumentar el tamaño de almacenamiento, otras características, pero no se esforzaron tanto en aumentar la velocidad de funcionamiento. A medida que han mejorado las memorias, los procesadores entonces también han seguido mejorando. Entonces la diferencia se mantuvo. Los diseñadores lo que hacen es aprovechar las mejoras en las tecnologías de los circuitos integrados para aumentar la capacidad de los chips y no la velocidad. Cuanto más lenta es la memoria, más ciclos de reloj son necesarios para acceder a esta memoria. O sea, ciclos de reloj serían periodos de reloj, entonces más tiempo lleva el acceso a la memoria. A lo largo de la evolución de las computadoras se han buscado múltiples soluciones a este problema. Existen memorias más rápidas, pero como ya dijimos, cuanto más rápidas son mucho más costosas. Entonces, lo que debemos destacar es que principalmente, además de los temas tecnológicos, es importante tener en cuenta que el motivo es principalmente económico del por qué hay varios tipos de memoria dentro de una computadora. Los ingenieros obviamente han evolucionado muchísimo en el desarrollo de memorias y saben de qué manera construir memorias tan rápidas como los procesadores, lo que implica que para aprovechar esta velocidad los chips de memoria y el procesador tendrán que estar en el mismo circuito integrado. Entonces la colocación de memoria dentro del procesador la hace más grande y más costosa, ¿no? Entonces se buscó un equilibrio para que los costos no se vayan a las nubes. Otro punto importante es que aunque se pueda solucionar el tema del costo, el tamaño del dispositivo sería inviable. O sea, sería inviable tener un procesador con una memoria enorme, ¿no? Sin embargo, un punto intermedio podría ser combinar una cantidad pequeña de memoria rápida con una gran cantidad de memoria lenta. Entonces acá aparece la memoria caché, ¿no? Esa pequeña memoria que es de buena calidad y de alta velocidad se denomina memoria caché. Del francés significa cacher, que es guardar y esconder. Bueno, entonces tenemos un sistema de varias memorias. Eso es lo que llamamos jerarquía de memoria. El procesador, los registros que son de alta velocidad pero muy pequeños, la memoria caché, que es una pequeña memoria que hoy en día se encuentra dentro del procesador. Después viene la memoria principal, que es más lenta pero de mayor tamaño, es lo que conocemos como memoria RAM. Y después viene el disco rígido o disco magnético, que es de un tamaño muchísimo mayor y contiene toda la información de nuestro sistema. Bueno, el principio en el cual se basa el funcionamiento de la memoria caché es el principio de localidad. Tenemos el principio de uso de la memoria caché en donde las palabras de la memoria que mayor uso tienen, o sea que más son solicitadas por el procesador, sean sentencias o datos, esas se van a mantener en memoria caché. Y eso es lo que se conoce como localidad temporal. Entonces la localidad temporal lo que tiene en cuenta es la información, datos e instrucciones que son utilizados por el procesador más frecuentemente. Todo eso, lo que se utiliza con mucha frecuencia, es importante que el procesador lo tenga cerca. Por eso se va a almacenar en memoria caché. Y a esto se lo denomina principio de localidad temporal. Entonces, cuando el procesador va a buscar una palabra o una sentencia, una palabra de datos o instrucciones, lo primero que va a hacer va a ir a memoria caché. Se fija si está en caché y si no está en caché, recién ahí va a ir a memoria principal, o sea, a la memoria RAM. Cuando el procesador entonces haga referencia a la palabra, si esta palabra no está en memoria caché, va a ir a buscar
la palabra a memoria principal o RAM, pero no se va a quedar con esa palabra. Va a copiar todo el bloque de datos que haya en donde se encuentra esa palabra que necesita, ¿no? Y eso lo va a trasladar a la memoria caché. Y a su vez va a tomar la sentencia que buscaba y la va a utilizar. A esto se lo conoce como localidad espacial. ¿Por qué se llama localidad espacial? Porque se asume que cuando uno escribe el programa, lo escribe de manera ordenada y de la misma forma se almacena en memoria, ¿no? Lo mismo cuando almacena datos, ¿no? Esos datos se almacenan en sectores aledaños de la memoria. Entonces se asume que si el procesador necesita un dato y lo tiene que ir a buscar a memoria principal, que es más lenta, entonces en lugar de tomar el dato, toma todo el bloque de datos, porque se asume que los datos que se encuentran en la región donde se encuentra ese dato van a ser utilizados en el corto plazo, porque están dentro de la información que se está utilizando, o sea, dentro del archivo que se está ejecutando, se podría decir para hablarlo a más alto nivel. Bueno, cuando una palabra se utiliza una cantidad K de veces en un intervalo corto de tiempo, la computadora necesitará una referencia a memoria lenta y K-1 referencias a memoria rápida. ¿Qué significa esto? Si el procesador necesita utilizar una palabra, una cantidad K de veces, la primera vez va a ir a memoria caché. No está en memoria caché, se produce un fallo. Entonces la va a buscar a memoria principal, la toma, guarda una copia en memoria caché y después las siguientes K-1 veces que la necesite ya va a estar en memoria caché. Entonces la primera vez se produce un fallo porque no estaba en caché y las siguientes K-1 veces, como ya la había traído de memoria principal, la encontró en caché y se produce un acierto. Entonces se ahorra muchísimo tiempo si de K veces, K-1, se va a buscar el dato a memoria caché. Bueno, cuanto mayor sea el valor de K, mejor será el desempeño global. O sea, cuanto más veces utilice esa palabra que, que traje a memoria caché, más rápida será la ejecución de la aplicación. Acá tenemos un esquema. Este es un esquema básico en donde da una idea de, bueno, tenemos el procesador, la memoria caché, mediante un bus interno se conecta al procesador y después mediante el bus principal se realiza la conexión entre memoria principal y el procesador, ¿no? Pero para que se den una idea, todo esto estaría dentro de un mismo chip que nosotros conocemos como procesador. Bueno, entonces vamos a formalizar el cálculo que hicimos recién, ¿no? Eh, agregando algunas definiciones. Vamos a definir como C al tiempo de acceso a caché, M el tiempo de acceso a la memoria principal, H la tasa de aciertos, y tomando como referencia el valor de K, podemos definir H como K-1, que es la cantidad de veces que el procesador fue a caché y encontró el dato, dividido K, que es la cantidad total de veces que, que el procesador requirió utilizar ese dato, ¿no? Cuando decimos K veces es porque la primera vez hubo un fallo, se tomó el dato de memoria principal y se guardó en caché, y las siguientes K-1 veces el dato ya estaba en caché, entonces se fue directamente a caché y se utilizó el dato. Entonces tuvimos K-1 aciertos. Teniendo en cuenta la definición de tasa de aciertos, la de tiempo de acceso a memoria caché y la de tiempo de acceso a memoria principal, podemos definir el tiempo de acceso a memoria en general o a la jerarquía de memoria, en este caso pensando en una jerarquía de dos niveles, caché y memoria principal. Entonces lo podemos definir el tiempo de acceso como C, que es el tiempo de acceso a caché, porque el procesador siempre va primero a caché, o sea que ese tiempo siempre se va a perder, más 1 menos H. Si H es la tasa de aciertos, 1 menos H va a ser la tasa de fallos.
Entonces sería la tasa de fallo por el tiempo de acceso a memoria principal, que lo definimos como M. Lo que significa es que el procesador va a ir a caché, o sea que este tiempo se pierde. Si el dato no está en caché, entonces tengo que sumarle el tiempo de acceso a memoria principal para ir a buscar el dato, ¿no? ¿Y por qué el tiempo de acceso a memoria principal se multiplica por la tasa de fallo? Porque es la probabilidad de que el dato no esté en caché, ¿no? Entonces el tiempo de acceso sería tiempo de acceso a caché más la probabilidad que el dato no esté en caché por el tiempo de acceso a memoria principal. Si el dato no está en caché, hay que ir a memoria principal. Ese sería el tiempo de acceso medio para dos niveles de memoria, ¿no? Tengan en cuenta que la tasa de aciertos va a ser un valor entre 0 y 1, ¿no? Un valor que se mide en proporción, ¿no? Entonces, si la tasa de aciertos es 0,9, sería un 90% de probabilidad de que el dato esté en caché. Entonces, como h es un valor entre 0 y 1, 1 menos h también va a estar entre 0 y 1, ¿no? Entonces, si h es 0,9, 1 menos h va a ser 0,1. Entonces, la tasa de acierto es de 0,9, 90%. La tasa de fallo va a ser de 0,1, o sea, un 10%. Pero bueno, la idea es esa. Ese es el tiempo de acceso medio, ¿no? El tiempo de acceso de memoria caché más tasa de fallo, la probabilidad de que el dato no esté en caché, por el tiempo de acceso a memoria principal. Acá no hay que memorizar nada, todo esto tiene una lógica, entonces hay que razonarlo. Simplemente eso. No es necesario memorizar fórmulas. Bueno, hablemos un poco más de la tasa de aciertos. Entonces, analizando las ecuaciones, a medida que h, que es la tasa de aciertos, tiende a 1, todas las referencias pueden resolverse con la caché. O sea que hay un 100% de probabilidad de que el dato esté en caché. Y el tiempo de acceso se va a aproximar a c, que es el tiempo de acceso a memoria caché. Por otro lado, si h tiende a 0, se necesitará una referencia a la memoria en cada ocasión y el tiempo de acceso se aproximará a c más m, ¿no? Lo que significa es que si la probabilidad de que el dato esté en caché es 0, siempre voy a tener que ir a memoria principal. Entonces el recorrido va a ser tiempo de memoria caché, no está en caché, voy a memoria principal y tomo el dato. Entonces el tiempo de acceso medio se va a aproximar a la suma de los dos tiempos. En algunos sistemas, las referencias a memoria y a caché se pueden realizar de manera simultánea, ¿no? Eso depende del diseño y las características del sistema. Con el principio de localidad de caché, las memorias principales y las cachés se dividen en bloques de memoria de tamaño fijo. Entonces el concepto se denomina líneas de caché. O sea, cuando hablamos de caché, al bloque se le va a denominar línea, y después les voy a comentar por qué. Y cuando hablamos de memoria principal, al bloque se lo va a llamar bloque, ¿no? Es el mismo tamaño, la misma cantidad de datos o palabras, pero en memoria principal se lo llama bloque y en caché se lo llama línea. Entonces, cuando hay un fallo, significa que no se encuentra el dato buscado en caché, entonces toda la línea de la caché se carga desde la memoria principal a la caché. O sea, se va a buscar toda la línea o el bloque entero, se traslada a la caché y se almacena en caché. Acá tenemos un poco la estructura de la memoria caché y la principal. La memoria caché, fíjense, cada una de estas sería una línea, ¿no? ¿Cómo está formada la línea? Por el bloque, con todas las palabras de datos, más una etiqueta. Después vamos a ver para qué sirve esta etiqueta. Pero todo esto es a lo que se llama línea. El bloque más la etiqueta, ¿no? Entonces, esta es una línea 1, línea 2 y así sucesivamente. Y en memoria principal vamos a tener las distintas palabras que en su conjunto forman un bloque. Entonces todo esto sería el bloque, ¿no? Acá las palabras están una al lado de la otra y acá están una debajo de la otra. Pero este bloque que marco acá es el mismo que este bloque
que se identifica acá en memoria principal. Bueno, esto que se está indicando con números sería la dirección de memoria, dirección 0, 1, 2, 3 y así hasta 2 a la n-1. Y esto que se indica acá serían los bloques. Cada bloque, por lo que se dice acá, tiene k palabras, o sea, una cantidad n de palabras. Bueno, y así estaría dividida la memoria principal en bloques. Bueno, direccionamiento de caché. ¿Dónde se ubica la caché? La caché se ubica entonces entre el procesador y la unidad de gestión de memoria virtual, ¿no? O entre el MMU y la memoria principal. O sea, entre la unidad de manejo de memoria y la memoria principal. Pero bueno, ahí se encuentra la memoria caché. En general está cerca del procesador y después de la caché sigue la memoria principal. También hay una memoria virtual, pero no vamos a, por lo menos en esta materia, no vamos a abordar este tema de memoria virtual, sí lo van a ver en sistemas operativos. Entonces vamos a concentrarnos en la caché y memoria principal, siempre hablando de memoria física, ¿no? Memoria física, no memoria virtual. Bueno, la caché lógica almacena datos mediante direcciones virtuales. El procesador accede a caché directamente, no completamente a la caché física. El acceso a caché es más rápido antes de la traducción de direcciones de la unidad de manejo de memoria. Y las direcciones virtuales utilizan el mismo espacio de direcciones para diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es se debe vaciar la caché en cada cambio de contexto. O sea, se está utilizando un programa y se cierra ese programa y se abre otro programa en la computadora, entonces se vacía la caché para actualizar las nuevas sentencias, palabras o datos que se van a utilizar más frecuentemente. Bueno, es todo lo que vamos a hablar relacionado con memoria virtual y unidad de manejo de memoria. A partir de ahora vamos a ver la correspondencia entre caché y memoria principal. Nada más. No, el resto, que involucra también a la memoria secundaria, lo que sería el disco rígido, se verá en sistemas operativos. Bueno, acá tenemos una organización de la caché típica, ¿no? Tenemos el procesador, bus de direcciones, bus de datos, bus de control, la memoria caché, con todos estos buses que le permiten proveer información al procesador. Y fíjense que por medio de este buffer de datos y este buffer de direcciones se provee acceso al bus principal, ¿no? O sea que el procesador tiene a mano la caché, ¿no? Mediante este bus interno. Después, si quiere acceder a memoria principal, necesita utilizar el bus principal del sistema o el bus del sistema. Acá tenemos comparaciones de algunos procesadores. Es más que nada como para que tengan una idea de los tamaños de caché, ¿no? Y para que los puedan hacer una relación en función a los tamaños conocidos de memoria principal. Pero bueno, son distintos procesadores y cada procesador tiene distintos niveles de caché. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la IBM 360, que es una máquina bastante vieja. Podemos ver que tiene entre 16 y 32 kilobytes de caché. Después una PowerPC, que es una máquina un poco más nueva, un procesador un poco más nuevo. Bueno, la PowerPC G4 tiene 3 niveles de caché. Fíjense que el primer nivel, que es el más cercano al procesador, siempre es de menor tamaño. El segundo nivel, de un poco más tamaño, llega hasta 1 megabyte. Y el tercer nivel de 2 megabytes. Bueno, y así hay otros tipos de procesadores. No tiene sentido profundizar. Solamente acá se muestra más o menos de qué épocas es cada uno y cómo fue evolucionando la caché y cómo se fueron agregando los niveles. Es para hacer un análisis.
Bueno, lo que sigue es la función de asignación o correspondencia a memoria. Entonces vamos a ver cómo podemos vincular la memoria caché con la memoria principal, ¿no? En función de una única dirección de memoria. El procesador va a usar una dirección de memoria de tanta cantidad de bits y esa misma dirección tiene que servir para caché y para el acceso a memoria principal. Entonces supongamos que tenemos una caché de 64 kilobytes. 64 kilobytes serían 64.000 bueno, esto está mal. No, perdón, está bien. 64 por 1024 bytes, ¿no? Lo podemos descomponer en un kilobyte es 1024, entonces 64 por 1024 bytes va a ser igual a 64 kilobytes, ¿no? 1024 es lo mismo que 2 a la 10, 64 es lo mismo que 2 a la 6, entonces lo expresamos en base 2 porque es más fácil de ver para la utilidad que le vamos a dar. Luego el producto de dos números de igual base se resuelve sumando los exponentes, ¿no? Entonces 2 a la 6 por 2 a la 10 es igual a 2 a la 16 bytes. Entonces 64 kilobytes es lo mismo que 2 a la 16 bytes. Si cada bloque de caché es de 4 bytes, entonces la caché va a ser de 16K líneas, ¿no? O sea, 64 kilobytes dividido 4 bytes, que es la cantidad de bytes que tiene un bloque, voy a obtener 16 16.000 líneas de caché, se podría decir, ¿no? Para redondear un poco. 16K líneas serían 16.000 líneas aproximadamente. Bueno, si tenemos 16 megabytes de memoria principal, entonces se requieren 24 bits de dirección. Vamos a ver cómo obtenemos estos 24 bits, ¿no? De la misma forma, 24 bits para implementar la dirección de memoria, de acceso a memoria. Bueno, la forma de obtener estos 24 bits es la siguiente. Descomponemos los 16 megabytes de la siguiente forma. 16, un megabyte, o sea, un millón de bytes, serían 1024 por 1024. 1000 por 1000, un millón, ¿no? Entonces lo descompongo para que lo puedan analizar mejor y por ahí es más fácil de transformar si lo descomponemos en valores más pequeños. Entonces me queda que 16 megabytes es lo mismo que 16 por 1024 por 1024. 16 se puede expresar como 2 a la 4, 1024 como 2 a la 10, entonces esto es lo mismo que 2 por 2 a la 4 por 2 a la 10 por 2 a la 10. Producto de valores de igual base, se suman los exponentes, por lo tanto me queda 4 más 10, 2 a la 24. Este 24, que es el exponente, lo que me está indicando es que con 16 megabytes puedo almacenar 2 a la 24 valores posibles de, de datos, ¿no? De 2 a la 24 bytes, o 16 millones de bytes se podría decir, ¿no? Entonces, si lo expreso como 2 a la 24, significa que voy a necesitar 24 bits para armar una dirección, ¿no? Que me permita seleccionar 16 millones de posiciones de memoria diferentes. Por eso es interesante expresarlo de esta forma, porque este 24 me permite indicar la cantidad de bits que necesito para, para armar la dirección. Bueno, veamos la función de correspondencia y terminamos esta primera parte de la explicación. Luego seguiremos con la segunda parte de la explicación, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos saber es determinar, digamos, en función de una dirección de memoria, determinar en qué posibles líneas de memoria caché se puede ubicar un determinado bloque de memoria principal, ¿no? Eso va a variar dependiendo del tipo de correspondencia que se implemente o que implemente ese sistema. Vamos a ver que tenemos la correspondencia directa,
en donde un bloque de memoria principal solo puede ubicarse en una línea de caché, aquella que coincide con el bloque cuando se superponen memoria caché con memoria principal. Vamos a ver también la correspondencia asociativa, en donde un bloque de memoria principal puede ubicarse en cualquier línea de memoria caché. Y por último vamos a ver la correspondencia asociativa por conjuntos, que es un compromiso entre las dos anteriores, ¿no? Un compromiso entre correspondencia directa y correspondencia asociativa. Es una combinación de ambas. Bueno, acá viéndolo gráficamente, esta es la memoria principal. Pensemos que la memoria principal se divide en zonas, ¿no? Cada esto es una zona o un sector. Cada sector es del mismo tamaño que de memoria caché. Esto visualmente se puede comprobar. Entonces, para la correspondencia directa, la tercera línea de caché se deberá guardar solamente el tercer bloque de cada zona de memoria principal se podrá guardar solamente en la tercera línea de caché, ¿no? Acá siempre el movimiento es desde memoria principal a memoria caché. Entonces, supongamos que se quiere guardar en caché este bloque, va a ir a parar a la tercera línea de caché. ¿Qué pasa si quiero guardar este otro bloque? Que sería el tercer bloque de del segundo sector de memoria principal. Bueno, si quiero guardar el tercer bloque del segundo sector, va a ir a parar a la misma línea de caché. Por lo tanto, tengo que reemplazar la línea que había guardado previamente que correspondía al primer sector, ¿no? Eso tiene que ver con la política de reemplazos que tampoco vamos a desarrollar demasiado en la materia. La segunda forma de correspondencia es la asociativa, es mucho más fácil de entender. En este caso, cualquier bloque de memoria principal puede guardarse en cualquier línea de memoria caché. Entonces, por ejemplo, el tercer bloque de memoria principal se podría guardar en cualquiera de las líneas de memoria caché, ¿no? En general en la que esté disponible. Supongamos que la primera, segunda y tercera están ocupadas, entonces el bloque de memoria principal se guardará en la cuarta línea de caché. Pero la correspondencia asociativa permite esa flexibilidad de guardar un bloque de memoria principal en cualquier línea de caché. Y por último, la asociativa por conjuntos consiste en dividir la memoria caché en conjuntos. Fíjense, acá tenemos el conjunto C0, C1, C2 y C3. Cada conjunto tiene dos líneas. Bueno, acá vamos a tener, para el almacenamiento de los datos, vamos a tener la siguiente relación, ¿no? O sea, también dividimos la memoria principal en zonas, o en sectores. El tercer bloque de memoria principal del primer sector solamente se va a poder guardar en el tercer conjunto de memoria caché. Pero dentro de ese conjunto se puede guardar en cualquiera de las líneas de caché, ¿no? Pero es así, o sea que entre bloque de memoria principal y conjuntos, la correspondencia va a ser igual a la directa. O sea, este bloque puede ir solamente al tercer conjunto. Pero dentro de un conjunto se puede guardar en cualquier línea de caché.